Bueno, vamos a dividir esta presentación. Janine, si nos querés avisar un ratito antes del tiempo, Dale, genial. dale, dale, les voy Eh, avisando. la vamos a dividir en dos etapas. La primera la voy a arrancar por mi parte y después pasa la doctora Silvia Di Pietrantonio, que va a ser como un teórico práctico esta presentación porque, como nos presentaba Janine, trabajamos en el mismo hospital. Y esta investigación, este trabajo, se enmarca en dos experiencias. Por un lado, la mía como becario doctoral de la Comisión de Investigaciones Científicas de Provincia de Buenos Aires, y la de Silvia como coordinadora del área de trasplante renal en el Hospital El Cruce. Esa conjunción hace que presentemos este trabajo en estas jornadas de informática en salud, entendiendo la telemedicina como esta prestación de servicios mediados por tecnologías, por TICs, pero también lo que queremos en esta presentación es compartir dos enfoques, ¿no? El teórico y el práctico, y esa síntesis de experiencia. Entonces, como objetivo tenemos esa idea de relevar los aspectos más importantes de la incorporación al programa de trasplante renal, de telemedicina, y particularmente eh, analizar qué pasó con esta modalidad y con las lógicas entre usuarios, usuarias y el equipo de salud, particularmente el de trasplante. Por mi parte, me toca quizás comentar un poco la historia del hospital para los que no lo conocen y no son de Argentina. El hospital El Cruce es un hospital de alta complejidad, de tercer nivel, y surge como una respuesta a las necesidades de habitantes del conurbano bonaerense, de las zonas que es Florencio Varela, Berazategui, Almirante Brown, Quilmes, para acceder a atención de mayor complejidad, estudio de diagnósticos, intervenciones quirúrgicas especializadas, etc. Y constituye un nudo en la red de lo que es la región, integrado por hospitales de segundo nivel, como pueden ser el de Evita Pueblo en Berazategui, Arturo Ñatibia en Almirante Brown, el Isidoro Iriarte, el Oller en San Francisco Solanos, el Lucio Meléndez en Adrogué, entre otros. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hospital se encuentra en una zona donde las desigualdades de accesibilidad al sistema de salud son muy marcadas, y viene a paliar y a transformarse en un nodo de recepción de patologías de alta complejidad que ingresan por derivación. Es un hospital hermoso. Acá vamos a ponernos con Silvia por ahí sentimentales, pero a nivel infraestructura, a nivel de equipo humano y demás, es un hospital que se destaca por la humanización de los cuidados, la humanización del tratamiento, eh, y también por una infraestructura de alta complejidad, tanto, bueno, la infraestructura, pero también la infraestructura tecnológica que tiene en la actualidad el hospital. En ese marco, en el área de comunicación social y telemedicina, se encuentra esta modalidad de atención. Vamos a quizás mencionarla de esta manera, a la telemedicina. eh, y desde un análisis que estoy trabajando, y quería compartir en esta etapa, es: uno piensa a veces cuando habla de telemedicina como la incorporación de tecnología per se a la atención clínica de los profesionales y las profesionales, y la idea o el principal objetivo del aporte que intento hacer es indagar desde las ciencias humanas cuáles son las lógicas que están poniéndose en juego a la hora de implementar estas modalidades de atención, ¿no? Entonces, de ahí, desde la antropología, desde la sociología, desde la enfermería, desde los ámbitos legales, estoy tratando de indagar en esos aspectos, que por lo pronto se los pueden clasificar por ahí en seis aspectos fundamentales, que es el personal o los profesionales, las redes que se constituyen a través de la modalidad de telemedicina,
lo que es también los lenguajes que se utilizan, las modificaciones al lenguaje, los desafíos en el cambio que se escuchó mucho, por lo menos yo estuve ayer en la jornada de informática, se escuchó mucho esto de los cambios culturales propios de la transformación digital del sistema de salud. Eh, Eso por un lado, y después comentar, antes de darle el pie a Silvia, que siempre se menciona que la telemedicina tiene la capacidad de disminuir las brechas, por lo menos en los documentos oficiales de OMS, OPS, etcétera. Se habla en el potencial, ¿no? de disminuir las brechas de accesibilidad. eh, Sin embargo, en esta experiencia que nosotros presentamos de la aplicación en el servicio de trasplante, no solo vemos en la realidad eso y lo podemos contabilizar, lo podemos poner en gráficas y demás, sino que también en las zonas de afluencia, y de eso hay la segunda parte, vemos que no solo disminuye brechas de accesibilidad por distancia, sino que también aumenta la eficiencia, la eficacia, y después, bueno, después vamos a comentar en los resultados un poco el impacto en números que ha tenido esta modalidad de telemedicina en el servicio de trasplante. Eh, Tenía una diapo más. Bueno, acá con esta finalizo mi parte. Se ve un poco, lo voy a achicar un poquito. Bueno, no, está como difícil El área de comunicación social y telemedicina cuenta en la actualidad con 90 puntos interconectados. En este mapa podemos ver los puntos más chiquitos son donde hay menor cantidad de interconsultas. Entonces, no solo hablamos de un hospital que responde a la zona de afluencia donde está ubicado geográficamente, o sea, en el conurbano sur, sino que también hoy es, gracias a la telemedicina y a los dispositivos con los que dispositivos y planes y programas de nación y de provincia, se puede interconectar con más de 90 puntos, que en su mayoría están en el norte, o sea, en Jujuy, Tucumán, Chaco, y en Santa Cruz, Río Negro, Neuquén. Y bueno, y la provincia de Buenos Aires ahí aparece como uno de los principales nodos. Y después una modalidad que es donde por ahí un número, consultorios virtuales, nosotros le llamamos o se lo llama, mejor dicho, en el hospital, a los espacios físicos de donde se ejecuta la teleconsulta, ¿sí? Entre profesional o equipo y usuario. Y en comparativa de 2022 a 2023 se han incorporado más de 60 profesionales y hay un 50% de aumento en el menú prestacional, o sea, en la oferta que el hospital brinda. eh, y acá hay un montón de aspectos que uno va observando, que es esto que mencionaban anteriormente, ¿no? La capacitación, los aspectos legales que hay que también tener en cuenta, los aspectos bioéticos y demás. Pero bueno, eso es un poco el recorrido del hospital, las dimensiones que vamos trabajando en este proyecto con Silvia, y le paso la palabra ahora, y la escucho junto a todos ustedes. Muchas gracias, Lucas. Excelente la primera parte de la charla. Bueno, yo lo que les quería contar es que nuestro servicio de trasplante renal abrió sus puertas en el Hospital del Cruce de alta complejidad en el año 2014. Esto fue antes de la pandemia, entonces nuestra modalidad de trabajo fue al principio presencial. Los pacientes primero venían a una primera consulta, generalmente venían con algún familiar, después hacían su segunda evaluación en el hospital de día y después completaban sus evaluaciones por los especialistas con turnos en diferido, porque el especialista, al no tener mucho espacio físico, las consultas iban siendo prolongadas, entonces en general tardábamos aproximadamente 1 año y medio en inscribir un paciente en lista de espera. Posteriormente vino la pandemia y ahora les voy a contar en la segunda diapositiva cómo estamos haciendo actualmente, pero cambió nuestra perspectiva. Si bien la pandemia nos dejó bastantes cosas
en contra, pero a nosotros como en telemedicina nos permitió lograr un mayor rendimiento de nuestro trabajo. Nosotros trabajamos en telemedicina a partir de una propuesta que nos hace el hospital, como los consultorios estaban cerrados y el hospital estaba destinado a todo lo que era la atención, por ser un hospital de alta complejidad, a los pacientes con COVID. eh, el programa de trasplantes solamente trabajó con urgencias y se trasplantaron solamente 25 pacientes durante los 2 años de la pandemia, de un número que normalmente hacemos entre 60 y 68 trasplantes por año. Entonces nos tuvimos que focalizar y redirigir nuestra atención de otra forma. Es así que primero empecé yo haciendo el consultorio de trasplante renal por telemedicina, ¿sí? Me gané varias veces el puesto del primer lugar en atención y posteriormente empezaron mis compañeros al ver los buenos resultados que tenía este tipo de atención en el servicio. Nosotros establecemos un vínculo inicial con el paciente. Decidimos que nuestra primera atención del paciente tiene que ser una primera consulta virtual, ¿sí? Porque ahí nosotros hacemos una historia clínica que le preguntamos al paciente por qué empezó con insuficiencia renal, si está dispuesto a trasplantarse, si tiene una familia acompañante y demás. Entonces eso nos permite al paciente con total confianza, decirnos si quiere seguir adelante con el trasplante, si sí, si no, y nosotros también podemos visualizar ahí si se encuentra apto como para continuar con la evaluación. Entonces, en esta primera consulta nos permite o seguir adelante o bajar al paciente directamente en lista. Eso nos ahorra un montón de tiempo, ¿sí? Informar acerca de los aspectos básicos del trasplante, en qué consiste. Ustedes a veces cuando están en las consultas pueden sorprenderse de la gente lo que cree en lo que es un trasplante, o de los pasos en los que lleva, o que la gente tiene que seguir tomando inmunosupresión, o que existe un trasplante de donante vivo, un donante cadavérico, y un montón de cuestiones que en estas consultas virtuales se pueden evacuar. Pero además de que nosotros en esta primera consulta logramos un montón de beneficios porque acortamos los tiempos, posteriormente al paciente sí lo vemos en el hospital de día y le hacemos todos los chequeos que se necesita, pero el seguimiento posterior, el ver los estudios que se realizó en el hospital de día, ver las consultas, por ejemplo, servicios sociales y psicología, también hacen consultas virtuales. Entonces eso a nosotros nos garantiza una atención más corta en el tiempo, y nosotros, por ejemplo, con las consultas posteriores podemos ver qué dijo la psicóloga, qué dijo la trabajadora social, qué vimos nosotros en el hospital de día. Entonces el paciente se ahorra plata en venir a la consulta, se ahorra que el familiar que está acompañándolo no pierda su día de trabajo, porque está en su casa el paciente con otro familiar que no esté trabajando. Entonces al paciente le reditúa que no falte a las consultas. Además, nosotros lo hacemos por WhatsApp, que todos los pacientes pueden conectarse en cualquier lugar, a un lugar que haya internet, y pueden tener la teleconsulta, sin necesidad de pagar un abono fijo y demás. Entonces eso nos facilita un montón. Si el paciente no tiene dinero para concurrir al hospital y tiene posibilidad de conectarse en Wi-Fi, ya nos solucionó el problema. Además, podemos ver condiciones de salud que requieran evaluaciones posteriores y podemos descartar, como dije anteriormente, si el paciente no quiere trasplantarse o si tiene una enfermedad grave que le contraindica el trasplante, y nos da la posibilidad de explicárselo en ese momento. La siguiente. Nosotros, como resultados en la incorporación del servicio de telemedicina, aumentamos los números de consultas. Como yo les contaba, en un principio era yo sola. Ahora todos mis compañeros, viendo los resultados y el acortamiento del tiempo en las consultas, decidieron hacer también consultorios de teleconsulta, y tenemos 4 profesionales, además de que yo, la que empecé, 4 profesionales destinados a evaluación pretrasplante en teleconsultas. Y los números, como los pueden ver, fueron aumentando. En el 2020, 100 consultas, 2021, 380 consultas, 2022, 460 consultas, y cuando hicimos el corte, hace aproximadamente un mes, 380 consultas. La cantidad de consultas efectivizadas por telemedicina aumentaron exponencialmente el seguimiento de los usuarios. Pretrasplante, optimizando el tiempo, reduciendo los costos de traslado y generando una mayor comunicación con los usuarios y las familias. Bueno, muchas gracias. Excelente, estaba cambiando la disposición de las cámaras para poder verlos. Bueno, bárbaro, chicos, qué interesante este trabajo. Creo que
que en proyectos como este, yo siempre digo como que se puede ver todo el potencial que tiene la telemedicina, ¿no? Porque esto de las consultas, como bien decías vos recién, Silvia, ¿no? Que se pueden hacer la preconsulta, ¿no? Esa inicial, que seguramente solo cuestiones de antecedentes clínicos, de una charla, ¿no? De consultorio, que no amerita ni tocar al paciente, ni ver nada, digamos, presencial, se puede ahorrar mucho tiempo, que seguramente es algo que pudieron evidenciar, no sé si lo pudieron medir, esa es una de mis preguntas, pero digo, el tiempo de la consulta también se aprovecha mucho más. Y en el caso de los pacientes, esto que vos mencionabas, ¿no? El ahorro del transporte, del traslado hacia el hospital, que tienen que a veces ir con un acompañante. Calculo que son muchos pacientes del interior, no sé, eso me dirán ustedes, cómo es, digamos, el origen de los pacientes que se atienden en el hospital, pero calculo que no son todos que viven acá en Buenos Aires, así que nada, me parece súper interesante lo que comentaron de este proyecto. Y otra pregunta que tengo, aparte, es si están pensando o ya lo están haciendo en lo que es el seguimiento postoperatorio. No sé si eso es algo que están abordando o que vieron que quizás no es lo indicado, ¿no? Mira, yo te contesto las preguntas. Nosotros, digamos, por la ley de trasplante, digamos, provincia de Buenos Aires es una de las provincias con más pacientes que tienen con insuficiencia renal. Entonces, la disposición es que vos ablaciones en provincia de Buenos Aires y trasplantes en provincia de Buenos Aires. Entonces nosotros tenemos todos los pacientes que pueden asistir, pero cuando hicimos la estadística de los pacientes que nosotros atendíamos, la mayoría son los de la región sanitaria sexta, que son los de más cercanos al hospital. Pero, por ejemplo, cuando vos ves a los pacientes que viven en Ezeiza para movilizarse hasta Florencio Varela, o pacientes que viven en el Almirante Brown y demás, el costo del pasaje por ahí no es tan directo, entonces tienen que gastar bastante plata y movilizarse en 2 o 3 micros para llegar. Entonces ellos sí les representa un montón de dinero. Pero después también tenemos pacientes que viven en Tierra del Fuego. Los pacientes en Tierra del Fuego no hay centro de trasplante en Tierra del Fuego. Entonces no les queda otra que mandarlos a Buenos Aires para poder trasplantarse. A ellos a veces parece ilógico, ¿no? Porque hay centro de trasplante en Neuquén, pero los vuelos de Tierra del Fuego salen a Buenos Aires y después a Neuquén. Entonces, para los pacientes de Neuquén les es más fácil venir al centro a trasplantarse con nosotros que por ahí ir a Neuquén. Entonces, imagínate que si nosotros tenemos una primera aproximación con un paciente de Tierra del Fuego, donde va a venir a una ciudad que no conoce, por ahí que nunca vino a Buenos Aires, que es mucho más chico donde ellos viven, encontrarse acá con tanta gente, tener un primer contacto con el médico que lo va a atender, que le explica en qué consiste en un trasplante y qué es lo que va a hacer cuando venga acá a Buenos Aires, para ellos la verdad que les cambió radicalmente la consulta, porque ya tienen confianza, por ejemplo, ya me conocen a mí, les explico qué van a hacer, que pueden venir con un familiar, dónde van a estar alojados, porque por ahí Casa de Tierra del Fuego les paga ya directamente el lugar donde estén, y después las consultas posteriores van a ser siempre por teleconsultas. Entonces, para ellos ya establecemos un vínculo y después cuando los vuelvo a ver por telemedicina, es mucho más Sí, fácil. ya te conocen. Cambia totalmente la experiencia del paciente, ni hablar. Y De después hecho, con tu debe pregunta, llegar más tranquilo a la cirugía, ¿no? O sea, como sí, que, porque ya conoce quiénes lo van a atender. Digo, para cualquier persona que quizás nunca se operó, nunca tuvo una internación, llegar y ya conocer al médico que te asistió por telemedicina y te contó y te preguntó sobre vos y le viste la cara, es totalmente una experiencia totalmente distinta. y después en trasplante, nosotros hemos visto si podíamos implementar. El tema es que por ahí en el seguimiento del trasplante, muchas veces uno lo que hace es revisar la medicación, mostrarle qué es lo que está tomando, viendo cómo lo está tomando, o hacerle un examen físico, porque muchas veces los pacientes no te dicen, el cáncer más frecuente en trasplante es el cáncer de piel. Y en general, cuando vos los desvestís, que los tenés en la consulta, tiene una lesión y les preguntas, ¿cómo no se vio esto? O por ahí muchos viven solos y tienen una lesión en la espalda y no se la vieron. Entonces, establecer la teleconsulta en esas consultas de seguimiento, por ahí hemos preferido, digamos, aumentar la cantidad de consultas previas para dejar el consultorio para el post-trasplante para ser más
redituable, digamos, las consultas en sí y el tiempo médico disponible en atención. Y después, otra de las cosas que nosotros también estamos evaluando desde que empezamos, nosotros lo que empezamos a hacer es contar el tiempo que tardábamos antes de que tengamos la telemedicina en la inscripción posterior. Lo que sucede es que hay un montón de factores en el medio, porque para la inscripción de un paciente solo no necesitamos de nuestra intervención, sino necesitamos de que el sistema provincial de Pucallpa inscriba al paciente, que le haga un laboratorio. Entonces los tiempos no son los verdaderos, porque nosotros sí acortamos la evaluación en el momento en el que el paciente está como para inscribirse en lista. Pero esos 368 días que nosotros tenemos en la inscripción, por ahí los límites no son los nuestros, sino los de otros entes para la inscripción. Entonces, ese dato no va a ser fidedigno, entonces por eso no lo mencionamos en el trabajo. Claro, se entiende perfecto. Pero Sí, perdón, Lucas. Dani, No, por no. ahí el principal desafío ahí es esto que se viene hablando mucho, también es, bueno, esta transformación digital, las herramientas tecnológicas tienen que aportar a la integración, no solo entre el sistema de salud, sino con, por ahí, instituciones que son como INCUCAI y demás, para agilizar estos procesos, ¿cierto? O sea, puedo contar una anécdota si tenemos un Sí, minuto. sí, sí, Bueno, por favor, Lucas. estos días mi parte es por ahí más etnográfica y escuchaba, por ejemplo, es muy raro, uno generalmente cuando hace trabajos de calidad y demás, las usuarias, los pacientes se quejan de que a veces sienten que es todo rápido, que es como, bueno, pasaba que ni te escuchan, ni te miran, ¿no? Eh, Sin embargo, yo, por mi parte, ¿no? Como experiencia, aparte del trabajo, uno ve la calidad que determinadas profesionales y profesionales con la que imprimen el sello de la teleconsulta, ¿no? Y me parece que eso es un valor que quizás aún con una percepción propia y demás le dan. Y esta anécdota era una entrevista, una primera entrevista también, donde básicamente le dijeron, mira, te voy a explicar todo el proceso que vas a hacer en el hospital para este trasplante. Y fueron 25, 30 minutos de, bueno, vas a llegar, vas a ir hasta el lado, una descripción específica de lo que le iba a pasar a esa persona que ya estaba a punto de ser trasplantada, ¿no? Entonces esa persona va a llegar al hospital y ya va a saber a dónde tiene que ir, qué cosas tiene que llevar, qué cosas no tiene que llevar, que una vez te dan una planilla y resolviste, pero que del otro lado de la pantalla haya una persona que te explica, que te comenta, como decía Silvia, que te acompaña, que te evacúa toda la mayor cantidad de dudas, es un valor y también el compromiso de los y las profesionales que frente a una herramienta que por ahí es desconocida, automáticamente adquieren esas competencias y la ponen a disposición para mejorar la calidad de atención, ¿no? Eso